Ha fallecido ya finalmente el expresidente Alberto Fujimori. Mis sinceras condolencias a la familia del presidente Alberto Fujimori, que nos gobernó de 1990 al 2000. Pagó caro el precio de sus errores, pero de sus aciertos nos beneficiamos todos los peruanos hasta la fecha. El presidente Fujimori tuvo una vida política poco común. En el año 90, él llegó como un outsider a la presidencia, ganándole a quien hubiese parecido impensado. Desde ahí se inicia una presidencia cuyos aciertos permitieron dejar un país 500.000 veces mejor en el año 2000 del que Fujimori recibió el 28 de julio de 1990 con el desastre de gobierno que había sido el primer gobierno aprista. Un país que no existía, básicamente, ¿no? Fujimori recibió un encargo histórico que yo no le desearía a nadie. El Perú tenía 7.600 de hiperinflación, una moneda que no valía nada, cerrado al mundo. Nadie le abría a uno una carta de crédito acá a un empresario. Éramos un paria. El Perú era un paria internacional. Eso en materia económica. No había inversión, no había reducción de pobreza, no había importación, no había competencia, no había libre mercado, exportación de productos. Todo era una economía protegida, ficticia, arancelada, cerrada, ¿no? Eso cambió con el Fujishock, ¿no? Y con el mensaje célebre al final del cual venía la frase "que Dios nos ayude", ¿no? De Juan Carlos Hurtado Miller. Eso fue al poco tiempo de asumir, ¿no? Porque era la única manera, tal cual lo está haciendo Milei en Argentina. No había otra manera de hacerlo, había que sacar la curita de arranque y navegar las aguas del dolor juntos para sincerar los precios de las cosas, que estaba todo subvencionado, todo era ficticio. Así lo había dejado el gobierno aprista, el gobierno belaundista. No habían querido desarticular el aparato velasquista. Entonces todo era ficción, ¿no? Eso por el lado económico. Por el lado de la violencia, un país desbordado, atacado en todo su territorio nacional, norte, sur, este, oeste, costa, sierra y selva, por un enemigo cobarde que nos desangraba día a día, semana a semana, mes a mes, llamado Sendero Luminoso, a la cabeza del cual estaba el genocida Abimael Guzmán y otro movimiento de menor escala, pero no menos peligroso para nosotros, como el MRTA. Entonces tenía esos, ustedes imagínense agarrar esa papa caliente, asumir un gobierno en esas condiciones, donde se desangra a la gente, más de 500 comisarías a nivel nacional tomadas por Sendero Luminoso, todo el mundo amenazado, no había un proceso, una estrategia de pacificación en curso. Sendero Luminoso y los terroristas finalmente vieron en Fujimori a un líder que se puso los pantalones. Porque yo no creo que si Vargas Llosa ganaba, hubiésemos podido ganarle la guerra a Sendero. No creo. Hubiera sido una administración que se hubiera llenado de gente como Diego García Sayán, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caviares a diestra y siniestra. Esa es mi opinión personal, ¿eh? Yo acá no tengo una bola mágica para saber si sí o no. Yo no creo que si Vargas Llosa ganaba esa elección, el Perú le hubiera ganado la guerra como se la ganó con el liderazgo de Fujimori a Sendero Luminoso y al MRTA. El presidente Fujimori sacó adelante eso. Entonces, estas son cosas objetivas, ¿eh? Digamos, no son opiniones, de que el gobierno de Fujimori, sobre todo su primer gobierno, fue un gobierno extremadamente exitoso, y los pergaminos que adornan, digamos, los laureles que resaltan del primer gobierno de Fujimori, por supuesto que es el Fujishock, el sinceramiento de la economía, la nueva constitución que permite que hasta ahora el país, no obstante los incompetentes sucesivos que nos han gobernado, pueda tener ahorros, pueda tener una fortaleza macroeconómica. Eso es responsabilidad única y exclusiva de la separación del BCR, del gobierno, que no financie al gobierno a antojo, que no imprima a antojo como hacían los anteriores gobiernos. Eso es mérito exclusivamente del capítulo económico de la Constitución del 93, si ustedes no se dejen engañar. Y el Perú comenzó a surgir, comenzamos a poder respirar. Se capturó a Abimael Guzmán. Estoy diciendo las cosas más saltantes del primer gobierno, ¿no?
que cuando la guerra ya acabó todos somos generales, ¿no? Pero una cosa que yo siempre he criticado del gobierno de Fujimori es por qué no privatizó más todavía. Porque no quiso privatizarse de APAL, porque no se privatizó Petroperú. Yo hubiese querido que se privatice todo. Empresas que no servían para nada. Y lo único que hacen es desangrarnos como nos desangra ahora Petroperú. Ese fue el primer quinquenio de Alberto Fujimori. Poner un orden básico, sin lo cual ninguna sociedad existe. Y comenzar a generar, comenzar a reducir pobreza, comenzar a construir postas médicas, carreteras, pistas, escuelas, hospitales, todo lo que hizo Fujimori. Cuando hicimos el estudio de vouchers educativos, para que ustedes se den una idea, era casi la mitad de colegios existentes hoy en día se construyeron en los 90. Ese fue otro de los grandes méritos de Fujimori. Otro de los méritos de Fujimori, que le ganó a dos de los peruanos más ilustres de nuestra historia, ¿no? En el 90 Fujimori, y con 63% en el año 95, o sea, una paliza, ¿no? A Javier Pérez de Cuéllar. ¿Cuándo volveremos a ver a alguien que gane en primera vuelta una elección en este país? ¿Ustedes creen que con 62 candidatos vamos a ver a alguien que gane así? El último que lo hizo fue Alberto Fujimori.